Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Amigos y amigas de toda América Latina y el Caribe, bienvenidos, bienvenidas desde Perú. Un abrazo fraterno. ¿Cómo estás, Cindy Chandubí? ¿Qué tal, Luis Lozada? ¿Qué tal, amigos y amigas de toda América Latina? Así es, estamos en esta edición de Voces sobre la Mesa desde Piura, Perú. Aquí estamos en el norte del Perú, hace un calor infernal. Se dice que nuestra región tiene dos estaciones, verano e invierno. Y estamos saliendo casi del infierno y nos vamos ya, como quien dice, a un verano permanente. Y hoy nos convoca el tema de las elecciones presidenciales porque el 11 de abril, dentro de unos días, iremos a las urnas. 24 millones de personas en el Perú, recordemos, somos aproximadamente 32 millones de habitantes, 24 de las cuales vamos a ir a las urnas este domingo 11 de abril. Y a propósito de ese dato, Luis Lozada, hay que recordar también y comentarles a todos nuestros amigos y amigas de América Latina que hasta el momento es aproximadamente un 35% de la población que no sabe por quién va a votar y un 15% más que simplemente ha dicho que van a viciar su voto, dejarlo en blanco o anularlo. El Perú va a enfrentarse a una situación sui generis, porque en el año 2000 recuperamos la democracia después que el dictador Alberto Kenya Fujimori gobernara durante 10 años. Hubo un periodo de transición de un año casi con Valentín Paniagua, y luego en el 2001, tras elecciones, Alejandro Toledo se hizo del poder. Luego vino Alan García durante 5 años más, Ollanta Humala, y en el 2016 se eligió aquí en el Perú a Pedro Pablo Kuczynski, pero este presidente solo duró 2 años en el poder porque lo vacaron. Luego vino Martín Vizcarra y duró aproximadamente 2 años porque nuevamente lo vacaron. Luego vino Manuel Merino, que solamente tuvo 5 días como presidente, esto fue en noviembre del año pasado, y a partir de noviembre del 17 de noviembre, Francisco Sagasti es el nuevo presidente de la República del Perú, el presidente encargado, como le llamamos aquí, siendo que fue elegido presidente del Congreso de la República. La posta, Francisco Sagasti le entregará el 28 de julio de este año. Y la situación de los expresidentes de la República, como ya lo mencionabas, Luis Lozada, es, por ejemplo, Alberto Fujimori en la cárcel, Toledo con pedido de extradición, Alan García, que se suicidó en abril del año pasado, Humala, que tiene pendiente un juicio, Martín Vizcarra, que se está revisando nuevamente un pedido de prisión preventiva en su contra, y Manuel Merino, pues el presidente de unos días que actualmente enfrenta serias acusaciones. Es decir, casi todos nuestros presidentes, si no es mejor decir todos, tienen problemas con la justicia. Ahora, este 11 de abril vamos a elegir al presidente de la República, a 2 vicepresidentes, a 130 congresistas, a 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026. Y tenemos cuántos candidatos, cuántos partidos que intentaron inscribirse y cuántos candidatos presidenciales aquí en el Perú. Pues les contamos que son 17 candidatos y candidatas y 9 de ellos tienen procesos judiciales pendientes, ¿ah? Este es un tema bien importante el que acaba de decir Cindy Chandubí, es decir, fíjense amigos y amigas, 17 candidatos en el Perú y 9 tienen procesos judiciales, unos más serios que otros, y posiblemente los más graves en estos momentos sean los de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Ella es hija del dictador, pero no es que por el dictador se le han pasado los males a su hija, sino que ella misma ha estado envuelta en problemas de corrupción muy graves realmente, tanto que la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión. Usted, amigo de América Latina, se preguntará cómo una persona a la cual se le ha pedido 30 años de prisión, 30 años de cárcel, continúa en carrera.
porque es acusación fiscal solamente, todavía falta mucho tiempo, tal vez un año para el inicio del juicio oral. Keiko Fujimori, no olvidemos, estuvo ya en prisión preventiva más de un año, pero salió de la cárcel porque la COVID-19 era un riesgo para su salud, según sus abogados defensores, y el Poder Judicial le otorgó la posibilidad de salir de la cárcel bajo el cumplimiento de ciertas reglas. Luis, y además es importante resaltar esto de la prisión preventiva porque ella se fue en cumplimiento de una prisión preventiva debido a que estaba obstruyendo la justicia peruana. La investigación que se estaba realizando estaba siendo seriamente obstruida con el tema de los testigos, con el tema de los documentos que la fiscalía estaba buscando recopilar en esta acusación grave contra ella, y eso fue uno de los, digamos, fundamentos principales para que ella también pueda ir a prisión preventiva, ella y otros de la cúpula fujimorista que estaban finalmente dinamitando ahí la investigación que se sigue contra ella y contra el partido Fuerza Popular. Keiko Sofía Fujimori Iguchi se estuvo quejando durante un buen tiempo de dos cosas: de por qué la fiscalía no le hacía la acusación si tanto tiempo llevaba investigándola. Y hace poco la fiscalía presentó la acusación. Entonces dijo, ¿cómo es posible que me acusen en plena campaña electoral? No se le entiende. Y una segunda incongruencia es que se quejaba mucho del Poder Judicial porque decía que había salido de prisión preventiva y tenía muchas restricciones. Pues el Poder Judicial acaba de decirle que puede movilizarse por todo el país a hacer su campaña electoral. Y ya veremos más adelante cómo es que la hija de este dictador con graves acusaciones, continúa allí, todavía figura en las encuestas, y es bien curioso que los medios de comunicación no necesariamente le cierren los canales. Yo hasta me atrevería a pensar que si en una situación así estuviese una persona candidata de izquierda o progresista, simplemente ya le hubiesen hecho leña. Esto es Keiko Sofía Fujimori Iguchi, que la hemos presentado en esta oportunidad como los casos más graves de corrupción de los candidatos presidenciales, que como repetimos, tenemos 17 candidatos a la presidencia, 9 de ellos tienen procesos judiciales. Y eso no es lo más grave, Luis Losada. Anotar un punto es cómo es que Fuerza Popular y el fujimorismo tiene varios tentáculos actualmente con otros partidos que no son más que una réplica de Fuerza Popular, y hablamos de partidos que vamos a ir enumerando en unos instantes con candidatos muy cercanos y simpatizantes al fujimorismo y con una plancha de candidatos al Congreso de la República que antes han ido con Fuerza Popular, con el movimiento naranja de Keiko Fujimori, que actualmente pues están candidateando ahí camuflados en listas de otros partidos políticos. Otro caso de un expresidente que se presenta en estas elecciones es Ollanta Humala. Él también estuvo en prisión preventiva junto con su esposa, salió hace ya como 2 años con ciertas restricciones. Ollanta Humala está acusado porque se dice que cuando fue presidente recibió coimas de Odebrecht para que le fueran otorgadas algunas obras públicas. Continúa la investigación, no hay acusación fiscal hasta el momento de Ollanta Humala Tazo. Sin embargo, su candidatura en este caso no suena ni truena. Casi no aparece en las encuestas o aparece muy abajo. Muy por debajo del 1%, así es. Y sobre las encuestas, ¿qué podemos decir? Fíjense, hay diferentes encuestas que se están publicando en el país. Todas, absolutamente todas, dan el primer lugar a Johnny Lezcano, que es de Acción Popular. Pero luego de él, con un solo 11%, luego de él siguen una serie de candidatos de los cuales 5 o 6 fácilmente podrían pasar a la segunda vuelta electoral.
porque la diferencia entre uno y otro es de 1 punto, medio punto, 2 puntos a lo mucho. Así que todos en el Perú creen que Johnny Lezcano es fijo para la segunda vuelta y lo único que se va a decidir este 11 de abril es quién lo acompañará para el segundo balotaje. Y tenemos encuestas de diferentes características, por así decirlo, Lucho, con el tema, por ejemplo, desde encuestadoras bastante cuestionables en las elecciones pasadas, con resultados que distan o que se sinceran, entre comillas, en las últimas semanas, y encuestas pues que efectivamente responden a intereses muy particulares. Hoy viernes 26, ha salido una nueva encuesta de una empresa que también es bastante cuestionada, pero que revela algunos cambios, sobre todo de los que le vamos a comentar más adelante respecto a quienes están encabezando estas preferencias presidenciales aquí en el Perú. Y en ese sentido les decimos que los que aparecen en las encuestas son los siguientes. Johnny Lezcano de Acción Popular, ¿él podría ser el nuevo presidente del Perú? Sí, podría serlo. Pero de aquí les vamos a dar algunas características, porque sabe usted, amigo de América Latina, Acción Popular aquí en el Perú en estos momentos es un partido súper dividido, tanto que el principal enemigo de Acción Popular o el principal enemigo de Johnny Lezcano en Acción Popular son los mismos de Acción Popular, está casi solo. Y Johnny Lezcano curiosamente se está presentando con un plan de gobierno totalmente izquierdista, más izquierdista que Verónica Mendoza, que representa, diríamos aquí en el Perú, es el rostro más representativo del progresismo. Entonces, Acción Popular tiene un plan de gobierno, no estoy seguro, creo que Johnny Lezcano tiene un plan de gobierno izquierdista, porque Acción Popular es un partido de centro derecha, ha gobernado ya el país 2 veces y lógicamente siempre ha hecho un país de empresarios o para los empresarios. Así es, eso es muy cierto, hay facciones y esta acción en Acción Popular se agudizó con los últimos acontecimientos de las marchas tras la vacancia de Martín Vizcarra, la asunción de Manuel Merino, que es de Acción Popular, que es este presidente que duró apenas unos días en el mandato tras las marchas multitudinarias en todo el país que llevaron pues a su renuncia y también la muerte de algunos jóvenes que salieron a marchar en las calles de Lima. Pero ¿qué otros candidatos tenemos? ¿Quién le sigue además a Johnny Lezcano en las preferencias y en este empate técnico que ya comentaba Luis Lozada? Alguien que ha estado además en primer lugar durante varios meses del año pasado, sin embargo ahora ha pasado a un segundo lugar. ¿De quién estamos hablando? Se trata de un arquero de un equipo profesional, o sea, un futbolista, George Forsyth, un futbolista que puede ser, aunque lo dudo, uno de los que pase a segunda vuelta. George Forsyth, arquero de un club bastante querido en el Perú, el Club Alianza Lima. Él fue arquero durante toda su vida prácticamente. Se metió a la política siendo alcalde de un distrito de la capital, Lima, y ha renunciado a la alcaldía, ¿no? Fue apoyado mucho inicialmente por los medios de comunicación. Y bueno, el futbolista está tratando de aprender. Sin embargo, estos últimos días tuvimos una entrevista con él en Cutibalú de Piura, Perú, y George Forsyth parece que no sabía ni de su plan de gobierno, aunque usted le sorprenda. Pero el rostro bonito, su talla, también cuentan en las elecciones aquí en el Perú. Sigamos. Le sigue Keiko Fujimori. Ya hemos comentado sobre ella, la Fiscalía pidió 30 años de prisión para ella y para 14 de sus más cercanos colaboradores, entre ellos un expresidente de la CONFIEP, que es este conglomerado de empresarial en el país y que siempre ha estado muy interesado y apostado a inyectado fuertes sumas de dinero para patrocinar candidaturas presidenciales a su favor.
El dueño del BCP, que es un banco muy reconocido, el Banco de Crédito del Perú, confesó que le dio $3.600.000 a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, y se descubrió que el dueño de Leche Gloria, que es una cadena empresarial muy fuerte y parte del grupo empresarial de la Confied, también patrocinó la candidatura de Keiko en la anterior contienda, porque esta es la tercera vez que postula Keiko Fujimori a la presidencia de la República del Perú. Pero lo más grave es que consiguió colaboradores fantasmas, que es el objetivo también de las investigaciones en su contra. Sí, es decir, personas que se hacían pasar como si estuviesen dando dinero, cuando en realidad el dinero venía de estos grandes grupos empresariales del Perú. Hay 14 testigos que han confesado a la fiscalía lo que han hecho, y por eso es que el fiscal está pidiendo 30 años de prisión para Fujimori, porque además considera que la cúpula de este partido es una organización criminal. Y luego, amigos de América Latina y el Caribe, les vamos a hablar de el Bolsonaro peruano. Aquello que pasó en Brasil también está pasando aquí en el Perú. ¿A quién nos referimos, Cindy Chandoví Palacios? A Rafael López Aliaga, del Opus Dei, que ha logrado el apoyo también de la Iglesia Evangélica ultraconservadora en el Perú y que no tiene ningún problema en mentir cada día, en ser una persona petulante, invierte en tener trolls en las redes sociales a gran cantidad, todo un ejército, y que tiene deudas con la SUNAT, por ejemplo, porque es un empresario millonario, tiene deudas de 28 millones de soles en el Perú con la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional Tributaria en nuestro país, y tiene empresas también offshore. Su fortuna está basada en monopolios, en el Cusco, por ejemplo, donde está Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, constituyó una empresa que justamente es un monopolio en el tema de los servicios de tren hacia Machu Picchu, de Cusco hacia Machu Picchu, y también es Rafael López Aliaga, conocido como el Bolsonaro peruano, metió el tema religioso en la campaña, y ya saben ustedes, pues en el tema religioso, Lucho es sin duda su arma, entre comillas, para una sociedad peruana que todavía tiene grandes rasgos conservadores. Sí, si nos alcanza tiempo les daremos a conocer algunas otras características de este Bolsonaro peruano. Verónica Mendoza es una candidata izquierdista, pero curiosamente va con un plan de gobierno menos izquierdista que Johnny Lescano de Acción Popular. Esa es una sorpresa también. Y la izquierda, como siempre en el Perú, va dividida. Hay un frente amplio izquierdista con Marco Arana, que ya no figura en las encuestas, pero sin duda quita votos a Verónica Mendoza. Pedro Castillo es otro candidato a la presidencia por Perú Libre. Ciro Gálvez de Renacimiento Unido Nacional. Diríamos que en el Perú van 1, 2, 3, 4 candidatos de izquierda. El resto son prácticamente de derecha. Y luego tenemos otro de los candidatos, que es Daniel Salaverry, a través del partido político Somos Perú. Él fue del APRA, de este partido de Alan García, luego pasó al fujimorismo con Keiko a la cabeza. Su enlace era el expresidente Martín Vizcarra, pero se descubrió la vacunación, el vacunagate, que ha sido un caso bastante sonado de privilegios entre el expresidente Martín Vizcarra y su círculo en la vacunación desde septiembre del año pasado, pese a que todavía el país estaba en negociaciones para comprar esta vacuna china Sinopharm. Y bueno, la candidatura de Daniel Salaverry, que lleva como candidato al Congreso al expresidente Martín Vizcarra, vacado el año pasado, pues bien, ha generado que ahora con todo este escándalo de la vacunación irregular, pues la candidatura se desplome. Ahora les vamos a contar cómo se vota en el Perú. Y usted, amigo de América Latina y del Caribe, se dará cuenta que tenemos características. Fíjense, los medios de comunicación aquí en el Perú pertenecen a un monopolio mediático empresarial, que lógicamente apoyan a los candidatos de derecha, eso sin ninguna duda.
Los conductores de televisión en su mayoría se presentan y no quieren una nueva constitución porque dice que nos ha ido bien económicamente al Perú. Sin embargo, no olvidemos que en el Perú hay 6.400.000 personas que son pobres. Esto es el 20% de la población. Otro dato importante es que en el Perú hay bastante terruqueo. Sendero Luminoso y el MRTA han dejado lastimosamente en el camino esta sensación permanente de miedo. Y todos aquellos que reclaman derechos en el Perú son terruqueados inmediatamente, es decir, son terroristas, ¿no? Por ejemplo, a ver, si es que ponemos algunos símiles, Pepe Mujica podría ser un llamado terrorista en el Perú, por supuesto. Monseñor Oscar Romero del Salvador podría ser llamado terrorista en el Perú, por supuesto que sí. Y esa campaña del miedo también es una característica en la sociedad peruana. La otra característica, Cindy Chanduvila dijo hace un momento, las encuestadoras se equivocan y se equivocaron en las últimas elecciones de manera seria, tanto que ninguna de ellas, por ejemplo, le daba al FREPAP ninguna posibilidad de aparición en las encuestas. Y después FREPAP ha sido uno de los partidos que más congresistas colocó en este último parlamento que tenemos, ¿no? Y una última característica en el Perú es que una persona de cada 5 decide su voto en la cola. Así es, y los principales problemas, Lucho, del país y que se extienden en realidad a varios pueblos hermanos de América Latina es la corrupción, sumado a ello la pandemia desde el año pasado, la economía frágil que tenemos y aquí en países como el nuestro, el tema de la migración venezolana, que sin duda el Estado peruano no ha estado a la altura como los países vecinos tampoco lo han estado para hacer frente a esta migración venezolana que también ahora mismo se constituye en una preocupación en el Perú. Sí, y fíjense, a propósito de estos principales problemas que Cindy Chandoví nos ha contado, corrupción, pandemia, economía, migración venezolana, muy poco se está poniendo en discusión la necesidad de reformular el neoliberalismo en el país que está consagrado en la constitución del dictador Alberto Fujimori. Este neoliberalismo que achicó a nuestro Estado a la mínima expresión y que lastimosamente hemos vivido sus consecuencias en la pandemia. Y entonces sobre este tema nos gustaría decir un solo punto. Hay 2 candidatos que están pidiendo y proponiendo nueva constitución, Johnny Lezcano y Verónica Mendoza. Johnny Lezcano de centro derecha, pero que en realidad es de derecha, y Verónica Mendoza de izquierda. Ellos proponen nueva constitución. Casi todos los demás, a excepción de Keiko Fujimori, aceptan que pueden haber reformas constitucionales. Y para ir terminando, amigos y amigas, vamos a darle 2 datos que a nosotros desde Cutibalú, de Piura, en el Perú, nos parece que deberían ser conocidos en América Latina. El primero, ¿qué posibilidades postelectoral tenemos en el país, Cindy? Bueno, que Johnny Lezcano de Acción Popular es casi seguro para la segunda vuelta y se convertiría en el nuevo presidente del Perú, pero su partido, Acción Popular, no lo quiere y tendrá un Congreso en contra. Hasta se podría, con todos los antecedentes recientes que tenemos en el país, que pueda ser vacado Johnny Lezcano de llegar a la presidencia del país y pues resultaría ser su candidata a la primera vicepresidencia de la que nadie habla, Gisela Taipe, la que se convertiría pues en la presidenta del Perú. Y para terminar, amigos de América Latina y el Caribe, un dato final así rapidito. Fíjense, de la deuda externa que casi nadie habla en el país, les tenemos un dato bien curioso en el Perú. En 1990 nuestra deuda externa en el Perú era de 25.000 millones de dólares. 25.000 millones. En el 2015, la deuda había aumentado hasta 41.000 millones de dólares. O sea, habíamos pasado de 25.000 a 41.000 en 15 años. Pero, Cindy, en esos 15 años, ¿cuánto hemos pagado de deuda externa?
69,000 millones de dólares. Entonces repetimos, miren, debíamos 25,000, hemos pagado 69,000, pero ahora debemos 41,000. O sea, hemos pagado casi el triple de deuda, pero nuestra deuda aumentó al doble. ¿Usted lo entiende? Yo no. No sé si tú, Cindy, pero es una locura esto. Y es un denominador común en los países que tenemos esta deuda externa, hay que decirlo. O sea, pagamos años y la deuda nunca baja. Es la deuda eterna, realmente. Eterna, más que externa. Eterna, más que externa. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, ha sido un gusto estar desde Cutibalú, de Piura, al norte del Perú, con ustedes. Se despiden Luis Lozada y Cindy Chandubí Palacios. Hasta pronto. Muchas gracias. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la mesa.